diamantes en bruto y del que ya ha sido pulido o el que va a ser pulido, y sería pues ya un diamante reluciente, relumbrante, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener un diamantito de esos? Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Para empezar, tendríamos que hacernos por lo menos dos preguntas. Una, ¿cómo debe de ser la mujer cristiana y cuál debe de ser su meta? Entonces, si nosotros vemos el subtítulo, el primero dice personalidad y carácter. Y dice que es la personalidad, pues es cuando una persona está formada por diferentes rasgos, pues hay muchas teorías de la personalidad. Y una de ellas es la de los rasgos. Dice que son los que definen la personalidad y ciertos procesos personales internos, pues que se llevan a cabo, ¿no? Para poder actuar de una manera determinada. ¿Por qué actuamos de una manera y no de otra? Bueno, esto es lo que nos viene a ilustrar. En primer lugar, como ustedes pueden ver la ilustración del lado izquierdo, hay una pared llena de caritas, ¿no? Entonces, nos dice que personalidad proviene del griego prosopón y significa lo que está delante de la cara. Y pues, ¿qué es eso? Pues dice aquí que puede ser una máscara o careta. Y hace referencia que es lo que perciben los demás de nosotros. Es como que la apariencia, la parte externa, esa es la personalidad. Pero también tenemos otro término que dice carácter y proviene del griego también y se llama, así como suena, carácter. El diccionario de la Real Academia Española dice que tiene varios significados. Uno significa señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en algo, como algo que permanece. O sea, a pesar del tiempo de que hayamos visto a una persona y que la hayamos conocido y la hayamos tratado, luego pasan 5 o 6 años y volvemos a ver a esa persona y nosotros sabemos que sigue siendo igual, ¿no? Que permanece. Entonces, eso es el carácter. Y otro significado dice que es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de un grupo, ¿no? Entonces, que las distingue por su modo de ser o de obrar de las demás. Entonces, por ahí hay un cuadrito y entonces tiene una serie de cualidades que podemos nosotros reconocer y saber cuál es su significado. Dice optimista, generosa, creativa, provocativa, consejera. Entonces, todas esos rasgos forman parte del carácter. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Dónde se origina la personalidad? Bueno, aquí nos menciona que hay 3 tipos de factores. Uno puede ser la herencia biológica, que son todas aquellas características que nos heredan nuestros padres y como son en el momento de la concepción, ya sabemos que se unen los cromosomas de la mamá con los cromosomas del papá. Y entonces nos van a dar por resultado un sistema nervioso, un funcionamiento de hormonas. Eso es la herencia biológica que tenemos. Otro factor puede ser el medio ambiente, que son pues los factores culturales, sociales, los educativos, los familiares. Todo eso va influyendo en conformar nuestra personalidad. Y el último factor son las situaciones o las experiencias que nosotros vivimos, pues desde que somos muy pequeños, ¿no? Entonces, ahí es donde se origina la personalidad y por lo tanto el carácter también. Entonces, son cosas con las que vivimos día a día. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos nosotras, el hombre, pero en este caso específico, las mujeres, ¿no? Entonces, dice que
esta es la cita, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ese es el reto que tenemos de poder nosotros llegar y conocer cómo era y cómo sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cita es Efesios 4:13. Y continuamos, entonces vamos a ver el carácter de Cristo. Veamos cómo era y cómo sigue siendo el carácter de Cristo. Entonces, yo les voy a pedir que me ayuden un poquito, por favor. Tenemos conectada a Mestli, ¿verdad? Mestli, ¿nos podrías ayudar a leer las primeras 5 características? Sí, dice amoroso, aborrecía el pecado, animoso, amable, aceptante. Ajá, muchas gracias. Entonces nosotros vamos viendo cómo se va conformando el carácter de Jesús. Y tenemos aquí también de la familia Alemán. ¿Nos podrían ayudar también leyendo las siguientes 5 características? Bondadoso, misericordioso, compasivo, coherente, comprensivo, comprometido, fiel a sus principios. Gracias, muy amable. ¿Nos puedes ayudar con otras 5, por favor? De generoso en adelante. Defensor, empático, firme, humilde, imparcial. Ok, sigue Marisol. Influyente, inteligente, intimidad, líder, misericordioso, obediente, paciente, pacificador, perseverante y respetuoso. Muy bien. Y así como están estas cualidades o características del carácter de Jesús, pues les voy a decir que hay muchas más, ¿no? Es más, había yo alcanzado a leer como 50, pero bueno, estas son yo creo que de las más llamativas y pues ese era y ese sigue siendo el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si nosotras continuamos, vamos a ver el carácter de la mujer cristiana. ¿Qué es lo que dice la Biblia de cómo debe de ser una mujer cristiana? Para nosotras es importante saber lo que Dios espera de cada una de nosotras y conocer cuál fue su diseño para la mujer. Porque la verdad es que ahora han pasado tantas cosas, ¿sí? Primero hubo un tipo de familia que era machista, después apareció el matriarcado y ahora con tantas cosas que han ocurrido en el mundo, hay diferentes corrientes y ahora ya no sabes de qué tipo es la familia que existe, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de las mujeres? Bueno, entonces en este momento yo les pido que accedan a su Biblia y que se acerquen al libro de Proverbios, capítulo 31. Vamos a checar algunas características que ahí vienen y vienen a partir del versículo 10 en adelante. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta tablita que dice, la mujer es, y tenemos varias columnas, prácticamente están divididas en 2, aunque vemos 4 columnas. Vamos a ver en el versículo 10, dice virtuosa. Entonces, ustedes pueden checar su versículo 10 y ¿quién nos puede ayudar leyendo el versículo 10? Okay. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sí, entonces... Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ajá. Gracias, hermana.
Entonces, de acuerdo a la palabra virtuosa, la descripción o la explicación es que es fuerte, valiente, es esforzada, es una guerrera, es una mujer ejemplar. O sea, qué buena característica hay aquí, ¿no? Entonces, ahora seguimos con los versículos 11 y 12 y nos dice que la cualidad es de ayuda. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Aquí la cualidad que incluimos es que es una gran ayuda. Y de acuerdo a esta cualidad, la explicación o la descripción sería que ella socorre, ella ayuda, o como el nombre dice, protege, es una aliada para su marido y es generosa. El versículo 13 dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Aquí nos está implicando que la mujer es una persona activa y la descripción dice, busca a Dios tranquilamente y se pone a cuentas con Él. Trabaja con sus manos y edifica, ¿no? Entonces, qué hermoso que una mujer pueda hacer así, que aparte de todo lo que tiene que hacer, pueda buscar a Dios y estar a cuentas con Él, ¿no? Artículo 14 y 15. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Ajá, gracias. Entonces, dice que es ella proveedora, porque dice que da comida, pero pues no solamente la da y no la tiene ya lista, ¿no? Sino tiene que salir a buscarla. Y entonces dice que alimenta. Entonces es una mujer diligente, que alimenta, que comparte de lo que tiene con los demás y lo hace en forma respetuosa, pero también justa, ¿no? Entonces, es una cualidad muy admirable. Continuamos con el 16. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Gracias. Entonces, ¿quién busca una heredad y luego la planta? Entonces, esta es una mujer emprendedora, ¿no? Ahora con lo de las microempresas, hemos encontrado que hay emprendedores y emprendedoras. Y entonces la descripción nos dice que es una mujer que trabaja, que se sabe administrar, que es prudente porque tiene que medir sus riesgos, ¿no? Y que su espíritu tiene que estar dando fruto. Entonces, y como parte de ese fruto, dice que se goza y sabe que tiene que descansar, porque no todo el tiempo es trabajar, 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 ¿no? Y cuidar de los demás, sino que ella también tiene que darse un tiempo para descansar. Entonces, ahora continuamos con el versículo 17. Ajá. Ciñe de fuerza sus manos y esfuerza sus brazos. Ajá, gracias. Entonces, aquí nos dice que es una mujer esforzada, pero que también es guerrera. Y dice que sabe que no es perfecta y que tiene errores, pero tiene que ella esforzarse para aprender de sus errores. Y dice que cada error es una lección para ella, para que aprenda. Y también sabe que Dios siempre está con ella. Entonces la palabra del Señor así lo dice, que siempre estará con nosotros y nos dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Entonces, continuamos con el versículo 18. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. El 19 también, por favor. Aplica su mano al justo y sus manos a la rueca. Ajá. Entonces, aquí también vemos que la cualidad podría ser que es una mujer próspera. Y la descripción dice, la obediencia es necesaria para ser prosperada. Dice, dar con generosidad y alegría. El Señor nos pide que seamos nosotros
compartidos, que de lo que recibimos también nosotros bendigamos a los demás. Ahora tenemos el alfolí y es precisamente una oportunidad para poder nosotros compartir, y del mismo modo estamos nosotros siendo obedientes, pero dice que hagamos las cosas con alegría, con agrado, no porque tengamos que hacerlo como una obligación, ¿no? Dice que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, bajo ese mismo concepto es que nosotros podemos compartir, y en el momento en que tú aprendes, entonces el Señor te bendice y te prospera. El versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Esta mujer también es una mujer compasiva, y dice que sabe que debe ser compasiva con los necesitados, porque siempre hay necesidad, ¿no? Y dice que trabaja, y entonces Dios la bendice, viene como consecuencia del anterior, y dice que aprende a dar. Entonces, también Malaquías nos dice, ¿no? Que nosotros le demos al Señor y Él abrirá las ventanas de los cielos, ¿no? Y dice, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, nosotros tratemos de ser compasivos. El versículo 21. Okay, sí. No, gracias. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Qué hermoso, fíjense, cuando lo leí me llamó mucho la atención. La cualidad sería que la mujer es capaz de autoliberarse, porque cuando ella se acerca al Señor, ella reconoce cuál es pues su posición en Cristo, ¿no? Entonces ella dice que anda confiada, que no tiene temor, porque sabe que su familia no solo tiene un abrigo físico, sino porque está también vestida con ropas, dice, de adoración y de redención, porque nosotros sabemos que finalmente toda nuestra familia tiene que ser alcanzada y tiene que doblar su rodilla ante el Señor. Entonces dice que está dispuesta a salir a la batalla en todo momento. Dice que con toda oración y súplica. Entonces nosotros tenemos que doblar nuestra rodilla para que toda nuestra familia pueda ser alcanzada. Y entonces cuando te piden, vamos, tú estás lista para orar, para interceder, ¿no? Entonces, qué bonita cualidad encontramos aquí. Y finalmente, vamos a checar el versículo 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Ajá, gracias. Entonces, antes, recuerden que los que se vestían de púrpura eran aquellos que tenían que estar en íntima relación con el Señor. ¿Y cómo poder estar en íntima relación con el Señor? Pues no hay otra manera más que siendo santos, ¿no? Y yo recuerdo un pastor, creo que es el pastor Corson, que dice que no somos pecadores intentando ser santos, sino que somos santos intentando no pecar. Entonces dice que la mujer debe de conducirse de esta manera, de manera santa, que tiene que acercarse a Dios y tiene que confesar sus pecados con un corazón arrepentido y humilde. ¿Para qué? Dice que para que se cumplan todas las promesas que el Señor tiene para nuestra vida, ¿no? Entonces, esta es una probadita de Proverbios 31. Nosotros sabemos que tiene 31 versículos también, y que hay muchas otras cualidades que el Señor tiene para las mujeres esforzadas y valientes, ¿no? Entonces, ahora continuamos y llegamos al ejercicio. Entonces, dice, autoanalizando mi carácter. Y entonces, aquí nos hace la observación de cómo expresamos nosotras nuestras necesidades. Dice también que también es la forma en que nosotros buscamos satisfacer esas necesidades y de qué forma nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestros familiares o con los desconocidos simplemente, ¿no? O sea, ¿somos iguales con todo el mundo o hay algún privilegio?
Entonces, yo les voy a pedir que si tienen su hojita o su cuadernito y su lápiz a la mano, yo les voy a leer algunos aspectos positivos y me gustaría que ustedes anotaran los que se ajusten a su carácter. ¿Están listas? ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero los aspectos positivos, porque ya dijimos que nuestra persona es suma de aspectos positivos y es suma de aspectos negativos, aunque no nos gusten. Vamos a hacer ese autoanálisis. Entonces, el primero sería, soy activa, alegre, agradable, aceptante, amable, soy amorosa, soy bondadosa, soy cariñosa, soy comprensiva, soy comprometida. Igual pueden ustedes decir sí, no o medio, medio, ¿no? Soy coherente, soy compartida, soy compasiva, soy dadivosa o desinteresada, soy decidida, soy discreta, soy disciplinada, soy defensora, soy empática. ¿Sí recuerdan ustedes lo que es empatía? Es ponernos en los zapatos del otro. Dice que no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces, eso es empatía. Soy firme, soy generosa, soy humilde, soy imparcial, soy influyente. ¿Son influyentes, hermanas? Soy inteligente, tengo intimidad con Dios, me gusta liderear, soy obediente, perseverante, soy paciente, soy pacificadora, soy perseverante, soy prudente, soy respetuosa, soy responsable. Aquí viene lo que decíamos, soy santa, soy sabia, soy sensible. ¿Qué tan sincera soy? Soy servicial, me gusta ser servicial, soy sociable, soy sumisa, soy tolerante, valiente, soy veraz. Bueno, entonces estos son los aspectos positivos. Ahora veamos los aspectos negativos. Y no se espanten, no nos espantemos, ¿no? Entonces, en el otro habíamos visto que en el aspecto positivo podíamos ser activos. En este podríamos decir que el aspecto negativo sería, soy pasiva, soy enojona o soy tristona, me considero desagradable, me considero discriminante. Esto es totalmente lo contrario de lo otro, ¿no? Entonces, no se preocupen. Soy aborrecible, me considero aborrecible, soy resentida, rencorosa, fría, soy enjuiciante, me considero indiferente,
incongruente o contradictoria. A veces digo que sí, a veces digo que no, a veces ni yo misma me entiendo. Eso sería el resumen, ¿no? Soy egoísta, me considero insensible, soy posesiva e interesada, me considero indecisa, indiscreta, indisciplinada o rebelde, culpo a los demás, soy indiferente, antipática, me considero inestable, soy egoísta, soy orgullosa, soy parcial e injusta, soy insignificante o me considero insignificante, me considero tonta, me alejo de Dios, soy sumisa, soy desobediente, inconstante, impaciente, soy provocadora. Otra vez, imprudente, soy cínica o sarcástica. Quería que reflexionáramos porque justamente es más fácil identificar nuestros aspectos negativos que los positivos. Yo no sé si quien hoy nos está escuchando, que está conectada por aquí, le fue más fácil decir, no, pues en todos los negativos hay una palomita. Y nos costó más trabajo identificar nuestros aspectos positivos. Así es. Ajá. Porque muchas veces estamos, y ya lo decíamos, es una historia que venimos arrastrando desde nuestra infancia, o porque nos lo dijeron, o porque nosotros intentamos hacer algo y no nos salió bien, y entonces nos volvemos a repetir nosotros esas mismas expresiones, y ahorita lo vamos a ver también más adelante. Entonces, y sí me gustaría pues que nos pudieran compartir cómo les fue en este cuestionario, qué fue lo que más pesó, lo positivo o lo negativo. O a veces podrían decir, es que en ocasiones puedo ser así y en ocasiones puedo ser, ¿no? Y lo importante no es que al ver lo negativo nos aflijamos y nos deprimamos, ¿no? Lo importante es que lo detectemos, que lo reconozcamos para que podamos trabajar en ello. Y entonces, ¿cuáles serían los requisitos para poder transformar ese carácter? Eso que no me gusta, eso que no es positivo, a mí me gustaría quitarlo y cambiarlo y pasarme del otro lado y que fueras cosas positivas. Bueno, entonces nosotros requerimos primero que nada al Espíritu Santo. Ajá, porque solo con el poder del Espíritu Santo vamos a poder hacer dos cosas: reconocer aquello que tenemos que cambiar y no resistirnos a lo que Él quiere hacer en nosotros. Porque hay veces en que el Espíritu Santo nos dice, no hagas esto, y nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les voy a pedir si me ayudan a ir a Gálatas 5:16, así raudas y veloces. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gracias. Entonces, dice que a veces queremos hacer lo que es en nuestra carne. Y sin ir más lejos, pues también tenemos que dejar todo eso atrás, pero solo lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, el primer requisito es tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Porque dice que Él es el que nos guía.
El segundo requisito es la obediencia. Y la obediencia nos permite estar bajo la autoridad de Dios. O sea, Él es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Él sabe lo que es mejor para nosotras. Entonces, debemos de estar bajo su autoridad. Bajo la autoridad también de nuestros pastores, bajo la autoridad de nuestros padres, de nuestro esposo para aquellas que son casadas, bajo la autoridad de nuestros jefes, o sea, que nuestra vida sea de testimonio de obediencia, ¿sí? Dice también en Primera de Pedro 1:14 que seamos como hijos obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando no conocíamos al Señor, pues andábamos así perdidos, ¿no? Pero una vez que nosotros llegamos al camino del Señor, nosotros sabemos que tenemos que ser obedientes. El tercer requisito dice es perseverancia. ¿Y qué es la perseverancia? Dice que es una decisión constante para continuar con un propósito hasta lograrlo. Ajá, eso es perseverancia. Entonces, no debemos permitir que las emociones o que las circunstancias que sean desfavorables hagan que nosotros desmayemos o abandonemos el propósito, ¿no? Entonces lo estábamos viendo en lo de la mujer virtuosa. Otro requisito es la firmeza. La firmeza es la cualidad de lo que es estable, dice, o no se mueve. Eso es firmeza, algo que no se mueve. Dice que es una voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. Entonces, nosotros podemos leer en Primera de Corintios 15:58, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces ahí tenemos una recomendación del apóstol Pablo para que permanezcamos firmes y constantes. El quinto requisito es integridad. ¿Qué es la integridad? Dice que es estar completo en todas sus partes, que están formadas por la honradez y la rectitud en la conducta. Entonces, nosotros podemos recordar Daniel 6:4 y dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, que nuestra vida pueda ser pues como la de Daniel, hermanas, que podamos nosotros mantener un estilo de vida donde no se encuentre falla alguna en nosotras. El último requisito es la humildad. Definitivamente, nosotros necesitamos ser humildes para poder ser transformadas, porque lo contrario de humildad sería soberbia o sería orgullo. A mí no me hace falta cambiar nada, podría decir alguien orgulloso, pero si nosotros queremos transformar nuestro carácter, necesitamos ser humildes. Dice que quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia es una persona humilde. También otro sinónimo de humildad puede ser modesto o digno. Y la humildad no tiene que ver con hacerse menos, sino con detectar nuestro valor propio y no sentirnos menos. Así como el orgullo y la soberbia se creen más, así la humildad podría confundirse con hacerse menos. No, es tener la justa medida de lo que es uno. Estos son los requisitos para transformar el carácter. ¿Los tenemos, hermanas? Espero yo que sí. Entonces, ahora continuamos y veamos cuáles son los pasos para poder ser transformadas. Entonces, veamos, paso 1, como ya comentamos, es tener al Espíritu Santo y haber recibido a Jesús. O sea,
Son ahí dos situaciones que van de la mano, ¿no? Entonces, si yo les pido que me ayuden con Hechos 1:8, ¿quién me dice yo? Y alguien que me ayude con 1 de Corintios 6:19. Hechos 1:8. Sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amén. Entonces, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y como comentábamos anteriormente, ¿para qué? Para tener poder. Ahora, ¿quién tiene 1 de Corintios 6:19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. Entonces, nosotros sabemos que cuando recibimos al Señor, viene el Espíritu Santo y mora en nuestro corazón y dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ese es el primer paso, haber recibido al Espíritu Santo. El segundo paso sería no hacer lo que hace el mundo. Y podemos ir a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Ana. Entonces, ¿cómo es el mundo? Decíamos, ¿cómo es el mundo actualmente? Pues es cambiante, está corrompido, es pecador. Y entonces, en Romanos 12:2 nos dice, no os amoldéis, o sea, no, dice otra versión, no imitéis, no sean como ellos, ¿no? Que andan, dice Gálatas 5:16, siguiendo los deseos y las obras de la carne. Entonces nosotros ya sabemos cuáles son las obras de la carne y decíamos que no hay pecados grandotes ni pecados chiquitos, todos son pecados, ¿no? Entonces, muchas veces podemos andar en chismes, en contiendas, en envidia. Finalmente, tenemos una parte carnal, pero estamos tratando y siguiendo, dice, las cosas del Espíritu. Entonces, nosotros, a pesar de haber conocido a Jesús, nuestra carne es débil y el enemigo lo sabe. El enemigo conoce cuál es nuestra debilidad y por ahí trata de meterse y hacernos caer, ¿no? El tercer paso es cambiar nuestros pensamientos para que cambie nuestra forma de pensar y de vivir. Entonces dice Romanos 2 que nos transformemos y dice que transformar significa también cambiar y proviene de la palabra griega metamorfosis, que significa, o sea, literalmente significa más allá de la forma. Entonces, esa metamorfosis, ese cambio, como lo dice este paso, tiene que venir desde nuestro interior, porque todo comienza con un pensamiento. Si yo pienso bien, me siento bien y tengo un comportamiento positivo, pero si mi pensamiento es negativo, mi sentimiento es negativo y mi comportamiento también va a ser totalmente diferente. Voy a estar triste, voy a estar enojada, voy a estar peleando, o sea, una serie de cosas como las que estábamos viendo en los aspectos negativos del carácter. Entonces, recordemos que en nuestra mente es el primer lugar donde empezamos a pelear la batalla. Y es ahí a donde llegan los dardos del enemigo, que a veces puede ser como que forma parte de nuestro pensamiento, pero nosotros tenemos que estar bien alertas, porque viene y nos susurra y nos dice que no somos buenas, que nadie te quiere, que estás sola, que para qué te esfuerzas si nadie te lo agradece, ¿no? Y muchas otras expresiones. Y entonces, después de pensar en eso, de meditar en eso, cuando vemos, ya se hizo una maraña tan grande que nos agobia y lastima nuestro corazón, ¿no? Entonces, y si a eso le sumamos que hay una vieja herida
por nuestra historia familiar, por lo que alguien nos dijo, por lo que alguien nos hizo cuando fuimos pequeños, entonces va a ocurrir un daño muy difícil de reparar. Entonces debemos de empezar por cambiar, por parar y cambiar nuestros pensamientos. ¿Cómo? Pues utilizando las armas poderosas que ya nos dio Dios, porque nosotras sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad, ¿no? Entonces, Dios ya nos dio su palabra y en su palabra nosotras podemos encontrar la verdad y la justicia que son para nosotras, porque nosotras, gracias a Jesús, hemos sido declaradas justas. Él ya pagó por todos nuestros pecados, entonces ya dice que se los llevó Dios hasta el fondo del mar y ya no se acuerda de ellos. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en ir y sacar todo lo malo y volverlo a traer al presente? ¿Saben cómo se llama cuando traemos al pasado desagradable al presente? Se llama resentimiento. Y lo único que ocurre es que tenemos una raíz de amargura ahí. Entonces, debemos de estar listas para llevar cautivos esos pensamientos rebeldes a los pies de Cristo, ¿no? Eso dice 2 de Corintios 10:5. Dice, derrumbando argumentos y llevarlos cautivos a nuestro Señor. Entonces, esto es renovar nuestro entendimiento, es cambiar todo eso. Y en Él está acompañándonos todo el tiempo el Espíritu Santo. Entonces, las creyentes pueden ver la realidad de una manera totalmente diferente a como lo ve el resto de la gente. Ajá, ¿por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Una mente renovada es una mente nueva, ¿no? Y entonces dice, pues que somos nuevas criaturas, entonces pensemos de manera nueva y diferente. El cuarto paso es comprobar la voluntad de Dios. En Romanos, y seguimos con Romanos 12:2, les digo que a mí me encanta ese versículo. Y si alguien me ayuda con Filipenses 4:13, entonces en Romanos 12:2, ¿hasta cuándo vamos a tener que hacer todo esto? Pues dice que al final, ya al final del versículo dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Comprobar, la palabra dice que significa probar para aprobar. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, luego es agradable y finalmente viene a ser perfecta, porque como comentábamos, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, ¿no? Dice que cuando hay un padre que cuando su hijo le pide pan, pues le da una piedra, pues no. Dios nos va a dar cosas buenas porque nos ama, porque somos sus hijos. Dice que somos la niña de sus ojos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es un versículo que tenemos ya muy identificado porque yo creo que constantemente nos lo estamos repitiendo, ¿no, hermanas? Cuando hay algo que es difícil, cuando hay algo que no nos sale bien a la primera o cuando intentamos hacerlo en medio de una situación difícil, entonces nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y entonces vamos para adelante. Entonces, es decir, que la mujer creyente puede hacer todas las cosas que están bajo la voluntad de Dios, porque a veces también nosotras tomamos decisiones sin consultar al Señor. ¿Y cómo salen las cosas, hermanas? O salen mal o no nos salen de plano y luego estamos sufriendo, ¿no? Pero primero, por eso tenemos que consultar si lo que yo estoy pidiendo, si lo que yo estoy deseando está bajo la voluntad de Dios. Entonces, tienen que ser alineadas la voluntad de Dios con mi voluntad y no tratar de acomodar la palabra del Señor a mis deseos, porque a veces hacemos esas cosas, ¿no? Sacamos el contexto, el texto fuera de contexto y nada más vemos a veces lo que nos conviene. Entonces, no podemos ser de esa manera. Entonces, pasamos a
ver cuáles son los beneficios de haber transformado nuestro carácter. Primero, asumir las consecuencias de nuestras decisiones sin tener que justificarnos. O sea, una vez que ya cambiamos nuestra manera de pensar y cambiamos un defecto por una cualidad, nosotros ya no tenemos que justificarnos. Ya no hay razón porque estamos en la voluntad del Señor. El siguiente beneficio es poder elaborar un proyecto de vida que esté basado en el descubrimiento y en la guianza de la voluntad de Dios. Entonces, nosotros ya sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, ya lo vimos. Y entonces, yo voy a poder elaborar un proyecto de vida que contemple estas situaciones. Entonces, ahora el tercer beneficio es poder honrar y glorificar a Dios a pesar de lo que ocurra en este mundo. Y nosotros decimos, gracias Señor por tus bendiciones, pero dice que tenemos que darle las gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y por ejemplo, Filipenses 4:6, yo tengo aquí un corcho que tengo, Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces dice que ¿por qué le vamos a dar gracias a Dios por lo bueno y no también por las situaciones difíciles? Porque recordemos, como en la mujer virtuosa, dice que cada error es una lección, es algo que tenemos que aprender. Y puede resultar paradójico, hermanas, que cómo va a salir algo bueno de algo malo. Pero así es, hermanas. Muchas veces el Señor no nos da lo que pedimos porque Él sabe y conoce nuestros corazones o sabe si más adelante algo desagradable puede sucedernos. Entonces, nosotros tenemos un conocimiento y una visión finita, pero Dios tiene todo el conocimiento. Dice que es omnisciente. Él conoce todo. Él tiene una visión de 360 grados completa. Y nosotros yo creo que somos a veces como el caballito o como el burrito que trabaja en el campo y que le ponen así unas cositas para que no se desvíe del camino y solo vea para adelante. Entonces nosotros nada más vemos una sola cosa. Tenemos una visión selectiva. Entonces a veces nos empeñamos en ver solo una cosa. Entonces, démosle gracias y honremos el nombre del Señor en todo el tiempo. El cuarto beneficio dice fortalecer nuestra voluntad ante las tentaciones y salir victoriosas. O sea, era lo que decíamos también, el enemigo sabe cuál es tu debilidad, sabe cuál es mi debilidad y por ahí se nos quiere colar, ¿no? Y entonces nosotros, gracias al Espíritu de Dios, gracias al poder de transformar nuestras mentes, nosotros podemos elegir y salir victoriosas, ¿sí? Hay otro más, dice ser proactivas y no reactivas o impulsivas. Entonces, ¿quiénes son los proactivos? Aquellos que idean, aquellos que son creativos, que buscan nuevas maneras de hacer las cosas. Y los reactivos, pues son aquellos que no lo piensan. O sea, hay un dicho en el mundo que dicen, es que no te conectaste antes de hablar, porque quiere decir que nada más recibimos el estímulo, se generó un impulso y nosotros reaccionamos. Entonces, seamos mejor proactivas, meditemos bien las cosas, consultemos con el Señor y entonces podamos ofrecer otra alternativa, otra solución. La que sigue dice, desarrollar disciplina que nos lleven a alcanzar nuestros propósitos. ¿Qué es la disciplina, hermanas? Es cuando nosotros creamos normas y tratamos de ajustarnos a ellas para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, si yo quiero
hacer ejercicio lo que tengo que hacer es disciplinarme y levantarme temprano para hacer ejercicio antes de desayunar. Entonces tengo que ser disciplinada. Otro beneficio es que aumenta la credibilidad ante los demás por mostrar integridad y coherencia. Qué hermoso es que la gente que no nos conoce y aún la gente que nos conoce, yo creo que con mayor razón, nos tomen en cuenta y digan, no, pues sí, ella cumple lo que promete o hace lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Entonces, y que lo que pensemos sea lo mismo que lo que hagamos, porque a veces pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra totalmente diferente. Entonces ahí no hay coherencia. Entonces pidámosle sabiduría al Espíritu Santo para que nuestra actitud, nuestros pensamientos y nuestras palabras sean dignas de una hija del Dios Altísimo. Y de esa manera nosotros podemos testimoniar nuestra obediencia ante las figuras de autoridad. Ya lo habíamos comentado, ya habíamos dicho que tenemos que ser obedientes primero a Dios, a nuestros familiares, a nuestras autoridades y a nosotras mismas, hermanas. Porque hay veces en que decimos, no voy a hacer esto y acabamos cediendo y cayendo y tropezando. También dice que podemos legar esta misma integridad, esto ser completa a nuestra descendencia, porque lo primero que aprenden los niños es lo que ven y lo que viven en casa. Entonces, ¿cómo les podemos decir no digas mentiras si nosotros decimos una mentira? O si le decimos que nadie te maltrate si nosotras mismas nos estamos maltratando, ¿no? Entonces, esto es lo que aprenden los hijos y nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Desarrollar resiliencia ante las adversidades. Tiene poquitito, cosa de nada, que nuestra pastora nos habló en una prédica acerca de la resiliencia ante las adversidades. Y la resiliencia es aquella forma en que nosotros enfrentamos las cosas y que a pesar de los eventos traumáticos que podamos vivir, nosotros podamos rehacernos y salir adelante. Entonces, es muy importante aprender a enfrentar o a afrontar las situaciones. ¿Y cómo las podemos enfrentar de la mejor manera? Pues con la ayuda del Señor, ¿no? A través de la oración, a través de su palabra, a través de prédicas, comentábamos. Entonces, tenemos que enfrentarnos a la adversidad. Y dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Entonces, si el Señor nos toma de su mano, ¿quién contra nosotros, no? Y la última, mantener un buen estado de ánimo en medio de las adversidades. O sea, a pesar de que estemos pasando por prueba, nuestro estado de ánimo no debe de caer. No digo que no nos entristezcamos, sino que no permanezcamos en ese estado de postración que nos impida levantarnos y seguir adelante. Entonces, hablábamos también de esfuérzate y sé valiente, ¿no? Entonces, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Las conclusiones. El carácter de la mujer cristiana dice que es la plataforma del éxito de una persona que ha conocido a Dios y busca transformar su vida continuamente para parecerse a su Padre y ser perfeccionada bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir conforme a su voluntad, sirviendo de bendición y de modelo para otros que están alrededor de ella. Entonces, qué hermoso que esto se pueda convertir en una realidad en nuestras vidas, hermanas. Entonces, no dejemos de desviar nuestra mirada, dice que del autor y del consumador
de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ojalá que este tema les haya gustado, ojalá que les sirva para poder trabajar todo aquello que no nos gusta y que el Señor tiene que ir puliendo poco a poco. Por eso es que dice transformar nuestra vida continuamente, porque yo creo que no termina, no va a terminar. Dice que el que comenzó la obra no la dejará, ¿verdad? Queremos invitarte a que te unas a cada uno de nuestros canales. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga.